Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los que se pudieron conectar ahorita. En verdad que lo agradezco bastante. Muchas gracias, Alan, también por aceptar participar y demás. Igual eso es una plática, o sea, tú tranquilo, olvídate de que se está grabando y demás, ¿sabes? Entonces, me voy a presentar yo y y de ahí lo harás tú. ¿Te parece bien? Sale, A que va, sale. yo soy Eduardo, yo soy psicólogo, estoy en el último semestre de mi tesis de posgrado. Mi tema es en relación con estudiantes universitarios autistas y el impacto que tiene en el ámbito escolar o académico, toda vez que la población autista tiene problemas de comunicación, seguimiento instruccional, y también eso, además de impactar en la parte educativa, también impacta en el riesgo suicida, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos un poquito de eso más adelante, pero pues me gustaría que te presentaras tú, que dijeras un poquito, pues, quién eres y demás, y qué haces. Yo, además del posgrado, yo atiendo a consultantes, población adulta, por supuesto, que tiene esto que se conoce como depresión, como ansiedad, y como intentos de darse morición, y incido desde la parte comportamental, ¿no? Entonces, bueno, cuando gustes, mi buen Alan, lo que quieras comentar antes de comenzar. Ok, bueno, buenos días. Aquí todavía son días. Mi nombre es Alan Baez, soy egresado de la licenciatura de Psicología de CESUN Universidad, acá en Tijuana. Yo no me dedico a lo que conocemos como terapia, yo me dedico a seguridad laboral, específicamente a seguridad, eh, pues sí, vial, ¿no? Eso lo hago porque pues me apasiona la psicología científica, yo no vivo de esto, ¿verdad? Y no soy un experto. Lo poquito que puedo aprender, el poquito tiempo que tengo, pues lo hago leyendo en diplomados, en cursos. Y ahorita pues estoy aquí para no quedarme rezagado, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Con Lalo ando ahí haciendo una investigación de la que Lalo. Desmedicalización de Exactamente. la comportamiento. Exactamente. Entonces, digo, yo lo hago por hobby, no lo hago porque viva de esto, ¿verdad? Entonces, pues aquí andamos. Va que va, espérame, déjame dar acceso a alguien. Bueno, no, a Alan le gusta hacerse el humilde, pero pues la verdad es que tenemos un caso muy interesante que habla justamente, es un estudio de caso único, y precisamente lo que intenta o lo que vamos a incidir, porque ya lo tenemos, es justamente cómo la medicalización en esto que se conoce como depresión, es como un pequeño spoiler, impacta aversiva o desagradablemente en una persona, ¿no? Porque esa también es una problemática, no sabemos el estrago que el Sí, sí. fármaco produce en órganos como el cerebro, el hígado, riñones y demás. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante, porque vamos a hablar también, bueno, en otro momento vamos a hablar de este estudio de caso único, pero ya que lo tengamos más sólido. Voy a Sí, sí. compartir pantalla si te parece bien, Ana, ¿cómo ves? Dale, dale. Para que, bueno, entonces, igual gracias a a las personas que se conectaron, si hay dudas, pueden hacerlas ahí, o o prender el micrófono al final y con gusto. Cuando se vea la pantalla me dices, Alan, por favor. Listo, sí, ya está. Perfecto. Ahorita que se vea, voy a darle pantalla completa, me dices, ¿ya se ve? Ya. Perfecto. Ahí cuando quieras comenzar, tú me dices y igual para irle cambiando, yo acá le voy cambiando. Tranquilo. Ok, ya está. Bueno, tutoría sombra en estudiantes universitarios autistas, una propuesta para el incremento del comportamiento suicida, ¿verdad? Bueno, fíjense que llamarlo enfermedad mental o trastorno mental, pues obviamente es un sinsentido. Si nos apegamos a lo conductual, pues es un sinsentido, eso lo sabemos todos. Pero también catalogarlo, justamente estábamos hablando yo y Lalo hace ratito, no sé si creo que estaba ahí, catalogarlo como un problema del comportamiento, pues también es algo controversial, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha de hoy, lo que es verdad es que podemos decir que el autismo es una condición del neurodesarrollo, ¿verdad? Existe evidencia fuerte sobre esto. Pero no nos vamos a meter tanto ahí porque pues eso no le compete al psicólogo, ¿verdad? Le compete al neurólogo. Si Ok, quieres repetirlo. y Ok, comenta. justamente, nada más para complementarnos, justamente, pues, algo que estábamos hablando es que si no lo vamos a tocar aquí, vamos a hablar, en otro momento, con Alan, espero, justamente sobre el riesgo suicida y cómo impacta en población autista en esto que se conoce como depresión, ansiedad, desregulación emocional y demás. Pero es Ujú. verdad, no existe como tal el gen autista. Eso es Sí. cierto. No obstante, también es verdad que hay investigaciones que sí hablan de una cuestión genética. No Ujú. podemos decir que el autista se hace, que no nace como tal.
porque sería muy descabellado, porque lo que le decía yo hace ratito a la, ¿cómo se justifica que las personas autistas tengan problemas sensoriales? ¿Cómo aprende el autista a tener problemas sensoriales? ¿Cómo Sí, sí, aprende el autista a no poderte observar de manera fija? Es muy tienes razón. descabellado eso, ¿no? Entonces, Mm. bueno, ya lo hablaremos en otro espacio, pero sí comentar que sí, lo que comenta Alan es verdad, y creo que lo importante es ver qué dice la evidencia empírica en función a cualquier situación o problema que puede estar sucediendo. Es Sí. verdad que una problemática muy grande es que los psicólogos que Ujú. se hacen llamar conductistas están anclados al modelo médico, ¿no? Porque no puedes hablar de trastornos o enfermedades mentales, porque también es una problemática patologizar, trastornar y psiquiatrizar el comportamiento impacta aversivamente en la persona y la persona se encasilla en que tiene un trastorno o una enfermedad de la cual hay que curar cuando no es verdad, ¿no? Ahorita vamos a ir hablando porque quiero también comentarle que yo soy tutor sombra de un estudiante universitario autista y pues evidentemente desencasillarlo fue muy complejo, pero bueno, ahorita iremos hablando al respecto. Discúlpame, Alan, dale, dale. No, no te preocupes. De hecho, o sea, algo que sí vi, por ejemplo, es que hay muchas correlaciones, ¿no? Usar mucho ácido fólico durante el embarazo es una correlación con que puede haber una mayor prevalencia en autismo, pero no quiere decir que sea la causa, porque hay gente que ha usado mucho ácido fólico y no le pasa, o sea, no es una causa, se puede decir, repetitiva. Lo que sí se encuentra mucho en la gente autista es que la neuroanatomía es diferente, pues va a haber la amígdala más grande, más chica, algo, digo, no soy experto en eso, pero va a haber una neuroanatomía diferente. Entonces, eso sí está siempre en las personas autistas. Entonces, ¿me ayudas con el siguiente lado, por favor? Claro. Tutor sombra. Bueno, un tutor sombra efectivo es un profesional con un elevado nivel de preparación académica capaz de comprender las implicaciones de dar un acompañamiento atemporal y también sabe y es efectivo en el desempeño conductual, ¿verdad? Entonces, ¿qué le compete al tutor sombra, ¿verdad? Al psicólogo con población autista? En este caso, adultos universitarios. Bueno, como la sintomatología, principalmente va a ser un déficit social, déficit de comunicación, hipersensibilidad, angustia a cambios por más pequeños que sean, pues vuelve la vida diaria más difícil para estas personas, ¿verdad? Las hace 4 veces más propensas a desencadenar un comportamiento depresivo, ansioso, un comportamiento suicida, ¿verdad? Y ahí es donde justamente va a intervenir el tutor sombra, ¿verdad? En esos comportamientos problemáticos. Eso sí es un problema psicológico como tal. Entonces, por eso es importante que el psicólogo, bueno, el tutor sombra sea un psicólogo que sepa sobre principios de aprendizaje y también sepa sobre modificación de la conducta. No sé si quieres agregar Ok, algo, Lalo. sí, claro que sí. Justamente complementando un poco este tema, ¿no? Y lo decíamos hace rato. Ujú. La evidencia dice también, aquí estamos mostrando solamente aquello que tiene que ver con el por qué el tutor sombra tendría que adherirse a la parte comportamental, ¿no? Porque también hay Sí, sí. investigaciones, y es verdad, que dicen que el tutor sombra puede ser un pedagogo, que dice que puede ser un maestro de educación especial, ¿no? Yo no sé estas etiquetas de educación especial y demás, por qué están, cuando no deberían de, pero bueno, a lo que voy con esto es que en este sentido sí es importante que el tutor sombra sea un psicólogo porque justamente, ¿cómo puede incidir un pedagogo si el estudiante universitario autista tiene riesgo suicida? Pues sí, pueden decir, pues se lleva con el psicólogo, pero entonces, ¿por qué tendría que haber una doble función? ¿Por qué tendría que haber una función del tutor sombra que fuera un pedagogo, más aparte, que si tiene riesgo suicida, vaya con el psicólogo, que ni siquiera sabemos si va a incidir de una manera pertinente? Ya hablaremos en otro momento cómo se incide en población autista, pero ¿por qué tendría que hacerlo de manera doble? ¿Por qué no podría ser un solo profesional que funja tanto como tutor sombra y que además, si el estudiante tiene esto que se conoce como depresión, como ansiedad o riesgo suicida, puede incidir de manera oportuna? Esa Oye, sería una Lalo, pregunta. una Ajá. pregunta. Si te sale un pedagogo y te dice, ¿sabes qué? Pues yo soy pedagogo, pero tengo diplomados, capacitaciones, entendimiento de la DBT, de desregulación emocional.
que crees que podría servir? Pues en un sentido estricto, sí, sí, pero justamente eso es intrusismo. O sea, ¿por qué un pedagogo tendría que ser lo que hace un psicólogo Ujú. comportamental? Ujú. Es como decir que yo sé de leyes y voy a incidir en cómo debe de tomar decisiones una persona que necesita un abogado. O sea, eso no me compete a mí, le compete al abogado. Sí, te digo Entonces, porque yo ya me imaginé a gente diciendo eso, o sea, ya, y porque también me ha pasado que hay profesores, me tocó profesores que ni siquiera eran psicólogos y daban psicoterapia solamente porque tenían una maestría en psicoterapia, ¿no? O sea, y con nada que ver, ¿eh? O sea, ese intrusismo en las profesiones, pues sí, es muy común y hasta la propia academia, las propias universidades como que no toman en cuenta, ¿sabes qué? Porque pues, eran profesores de universidad, pues y ahí los tenían dando asignaturas de psicología clínica. claro, esa es una problemática muy grande. O sea, el intrusismo Sí, sí. profesional es un delito además, ¿no? Pero bueno, aquí en México pues, no hay tanto problema porque como tú bien dices, pues hay docentes impartiendo experiencias educativas Sí, sí. de cosas que ni conocen y no saben, ¿no? Y yo creo que eso no debería de ocurrir, pero bueno, aquí en México no hay No. tanto problema con eso, pero en otros países sí es un delito el hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque uno tiene que saber reconocer hasta dónde le compete a uno y hasta dónde no. Es como si yo, esto que hemos estado hablando de manera por fuera, ¿no? De que hay psicólogos que sugieren tomar fluoxetina o alprazolam, citalopram, eso no le compete al psicólogo, ni Ujú. siquiera al psiquiatra, le compete al neurólogo. Pero bueno, ya hablaremos un poquito de todo eso más adelante. Sí, Este, está muy poco vigilado el psicólogo, ¿no? Como el médico, como el abogado, sí le falta al psicólogo que... Porque, por ejemplo, te digo que había gente que no era psicóloga, que no estudió, no tuvo de formación y estaba dando, se puede decir, recomendaciones a la universidad o como ¿cómo se llaman? ¿Cómo los que hacía el Jan? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuál es? La, los que hacía el Jan, el peruano, el certificado ¿Qué onda, mi buen de... Jan? Si un día ves este video, saludos, ¿eh? Saludos al Jan. Certificado de salud mental. Ándale, algo por el estilo. O sea, no había alguien que vigilara y que diera, pues ahora sí que fe y legalidad de que esa persona estaba preparada para dar eso, ¿no? Claro, y Entonces, justamente es un checklist. O sea, lo que hacen en estos certificados es, ¿tienes esto? Sí, no, sí, y tan, tan, pero no ven la parte contextual. O sea, ujú, porque no es de que la persona se levante una mañana y hoy tengo ganas de estar ansioso, hoy tengo ganas de quitarme la vida. No, hay situaciones que están impactando aversivamente que la persona considera eso como una conducta de escape, pero de eso ujú, tampoco se habla. Pero exactamente. bueno, tú me dices, ¿eh? Dale, siguiente, si quieres la siguiente. ¿A qué va? Ok, antecedentes de la tutoría sombra. Bueno, hay muy poca investigación, la verdad, sobre esto. Digo, esta investigación la hizo Lalo el año pasado. Yo la llevé con la presentación, pero la tutoría y la investigación la hizo Lalo, ¿no? Entonces, hubo ahí muchos artículos recabados, pero esos aquí están pues, los más pertinentes. Pero, por ejemplo, hasta en el 2018 se realiza una exhaustiva exploración en el proceso, las razones y las consecuencias de la tutoría sombra, según la percepción de los docentes y estudiantes a nivel secundaria. Aquí dice las consecuencias de la tutoría sombra. Hasta este artículo fue el primero que se encontró el nombre tutoría sombra, ¿verdad? En los demás, pues había algo parecido, pero no era tutoría sombra como tal. Entonces, sí hace falta mucho más investigación entre la condición autista y la tutoría sombra, ¿verdad? Principalmente por lo complicado que es la comunicación, la interacción social y el no seguimiento adecuado de las instrucciones para las personas autistas, ¿verdad? Porque ellos van a comprender todo lo que les diga el docente de forma ambigua. Puede que el profesor utilice metáforas o utilice frases que pues para ellos pueden entender literal, ¿no? O sea, como sube la subida, ¿no? Bueno, baja la subida, ¿no? O sea, ¿cómo bajo la subida? Entonces, para ellos lo van a entender así literal. Entonces, es muy confuso y va a ser muy estresante y frustrante al final, ¿verdad? Por eso es muy importante
que el tutor sombra sea preciso, directo al momento de explicar. No sé si quieres agregar algo, Sí, sí, Lalo. sí. Y justamente no, voy a comentar una cosa porque no está aquí, pero déjame dar acceso. Pero algo importante que puedo decir es que desafortunadamente en el contexto actual mexicano no hay investigaciones que hablen de tutoría sombra. Ujú, Y justamente es molesto porque si no la hay, no significa que no se necesita o que no se requiere o que no sea oportuno. Pero es que si no la hay, no hay que decir, pues no existe y punto. Es que hay que ver la manera de poder incidir para que la persona universitaria autista transite de una mejor manera y tenga un mejor desenvolvimiento académico escolar. Ahorita al final voy a hablar un poquito sobre la experiencia que tuve como tutor sombra de un estudiante universitario autista que afortunadamente es un caso de éxito, pero ¿por qué tuvimos que llegar tan lejos cuando pudimos haberlo hecho de manera pronta? ¿Por qué comento esto? Yo sugerí justamente en mi universidad hablar de tutoría sombra, capacitar tutores sombra, gratuitamente, yo así lo dije. ¿Qué me dijeron? Que no existe, que eso no es necesario, etcétera. Yo lo que hice fue irme con quien más habla de cuestiones de tutoría, que es la NUYES aquí en México, y justamente lo que ocurrió fue que la NUYES aceptó mi investigación, se le hizo muy interesante, sacó una nota de mi investigación en la página oficial de la NUYES y además publicó un artículo en el Google académico, ¿no? Entonces, yo sí soy una persona muy, muy testaruda, porque justamente yo no me quedé con que, no sirve o no existe. Pues si no sirve, si no existe, hay que ver la manera de posibilitarlo. Pero en otros contextos, en otros países, para ser más específico, hay hasta diplomados para ser tutor sombra, pero acá en México no existe esa figura. Entonces, bueno, esto sí es muy importante tomarlo en cuenta porque la evidencia empírica que se ha encontrado no es de México. Yo espero que esta investigación posibilite que se siga investigando porque algo que también sería interesante ver es qué ocurre en la secundaria, en la preparatoria, en la primaria, en un contexto preescolar. Ahí también es necesario tutor sombra, sí, sí. pero de pronto se ve que no es necesario, se ve que es o capacitista o asistencialista, y eso no es cierto, eso es hablar desde el desconocimiento teórico. Entonces, bueno, solamente como comentario y también esta cuestión de llamar necesidades educativas especiales, ¿no? Bueno, personalmente no me circunscribo a hablar de esta manera, pero así se encontró en la evidencia y justamente por eso se dejó, ¿no? Pero justamente estas son como que esbozos de lo que se Ujú. comenzó a hablar de tutoría sombra, ¿no? Si no existe, reitero, hay que ver la manera de posibilitarlo por los cambios favorables que hay para esta población. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a Perfecto. pasar a la siguiente. Si quieres comentar Dale, algo, Alan, adelante. dale. No, lo siguiente. Ok, entonces, ¿cuáles son las principales funciones del tutor sombra en educación superior, verdad? Bueno, siguiendo a Domínguez, entre las principales funciones que tiene el tutor sombra destacan. Mi buen Alan, Ah, espérame tantito, es que faltó una diapo que justamente hablaba, yo la puedo comentar si quieres, pero justamente ok, habla sobre lo que dicen otros autores acerca de la tutoría sombra. Yo la comento, no te preocupes. ok, ok, está bien, está bien. Bueno, otros autores, como dije, se han encontrado pocas investigaciones, pero otro autor, por ejemplo, comentó que la tutoría tiene que ser privada, validada y reconocida como educación sombra. O sea, ya aquí se comenzó a hablar de la importancia de esta figura en entornos educativos, no propiamente en un contexto universitario, porque esa es otra cosa en la cual considero que pecan los investigadores. Hay mucha investigación o hay una vasta investigación en autismo, pero en población infantil. Son pocas las investigaciones que hay en un contexto adulto. Pareciera ser que el autista solamente lo es cuando es niño o cuando es Ujú, infante, y eso es completamente falso. Llega al contexto universitario y tiene problemas de comunicación, problemas de interacción social, problemas en el seguimiento institucional y evidentemente este, problemas en cuanto a riesgo suicida. Entonces, justamente no se debería desatender a esta población y se deberían de buscar estrategias que posibiliten cambios apetitivos favorables para esta población, ¿no? Otros autores, por ejemplo, hablaron de experiencias para conocer de qué manera era el acompañamiento, pero nuevamente en este sentido es un acompañamiento conductual, psicopedagógico del tutor sombra a niños autistas, pero en ningún momento se habla del contexto universitario. Por eso se me hizo a mí muy interesante hablar de qué ocurría con el contexto universitario, por los cambios que se estaban encontrando con esta población.
Y finalmente, un último estudio nos habla de que tuvo como objetivo investigar las responsabilidades y prácticas de interacción de los tutores sombra. Reitero, el problema es que en un contexto mexicano no encontré una sola investigación, pero pero en otros contextos, en otros países, hay diplomados, hay cursos para ser tutores sombra. Habría que ver, porque no lo investigué, pero habría que ver si estos cursos y demás se dan, por ejemplo, este, en un contexto universitario o son meramente en niños, por así decirlo. Porque también es verdad que cuando se da un acompañamiento específico para el estudiante universitario autista, los cambios son gigantes, ¿no? El problema es que eso no hay. Y en mi universidad, por ejemplo, hay un maestro sombra que es similar a un tutor sombra en el sentido de que cumplen meramente las mismas funciones. Habría que ver si este maestro sombra de este estudiante universitario con síndrome de Down, evidentemente es un psicólogo o qué es, ¿no? Porque eso sí sería muy interesante. Pero no solamente era eso, Alan, solamente para complementar un poquito esto, Hay ya le puedes dar a las funciones, ya le puse una salida. pregunta, no sé si la quieres responder o te esperas al Dale, final. dale, dale. No, te la leo para que la respondas. Una pregunta, sí, sí. Sí. Hay vacíos científicos en autismo en adultez, tanto en la educación como en el ámbito laboral. Sí, sí hay, que sí hay, es una pregunta. Sí, es una pregunta. Sí hay investigaciones, de veras, no lo comenté, pero si alguien quiere alguna investigación de población autista, pues ahí mándenme un WhatsApp, un mensaje, con gusto lo comparto, porque precisamente creo que es importante pues no tener esta cuestión de, yo no voy a mostrar lo que yo he encontrado. Claro, hay que mostrar porque hay que posibilitar cambios en población autista. Si hay investigaciones y justamente no se va a abordar aquí, pero desafortunadamente en un contexto laboral, por ejemplo, los autistas hacen el masking o el enmascaramiento precisamente Ah, porque si el jefe descubre que es autista, no lo contratan o lo despiden. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas autistas tienen problemas sensoriales, ¿no? Y evidentemente, pues estos problemas sensoriales no se van a ir echándole ganas, ¿no? O sea, eso es absurdo. No se van a ir pensando positivo. O sea, y comento estas verbalizaciones sin sentido porque son las que se utilizan. Realmente se deben de hacer adecuaciones para tanto entornos laborales como entornos educativos. Pero también algo que no sé si lo voy a comentar más adelante, pero antes de que se me pase, es que no hay ajustes razonables para población autista en un contexto universitario. Y esa es una problemática gigante que no debería de ocurrir, pero que desafortunadamente ocurre. Yo sí soy muy frontal con esta población porque ya dije, no, ya me la definieron mucho. Yo sí soy muy frontal porque justamente es una problemática gigante. Porque otra cosa, y lo escribí en algo que el doc Bernardo, al que agradezco mucho, me dio la oportunidad de que hablé sobre la mal llamada inclusión educativa. O sea, no puedes decir que eres inclusivo si en la práctica haces cosas completamente distintas. ujú. Pareciera ser que esta llamada inclusión educativa es más que nada un marketing para enaltecer el nombre de la universidad cuando no debería de ser así. Pero bueno, sí, sí hay investigaciones. Yo, de hecho, en mi tesis de la maestría, yo estoy recabando información porque justamente estoy hablando sobre esas discrepancias que hay en un contexto educativo, pero también tengo investigaciones de un entorno laboral porque me tocó dar una plática, porque es otra cosa, ¿no? He dado algunas pláticas que es de lo que menos sé y de lo que más me invitan, ¿no? A hablar de autismo, ¿no? Pero justamente lo que yo hice fue hacer un pequeño rastreo de las problemáticas que hay, lo podemos hablar después en otro momento, en el ámbito laboral para población autista, ¿no? Cómo justamente tienen que enmascarar la sintomatología para que sean contratados y no despedidos. Pero bueno, no sé si hay otra pregunta o es la única, pero pues le damos. Ok. Bueno, entre las principales funciones del tutor sombra en educación superior, pues es apoyar al estudiante, ¿no? Específicamente cuando el estudiante no es capaz de responder de manera adecuada, promover su progreso hacia la autonomía, deberá prestar más ayuda de lo habitual para apoyarle en lo que requiere, aunque este apoyo deberá ir cesando gradualmente. Es importante explicitar las cosas del estudiante en un lenguaje más digerible, ¿verdad? Es lo que comentábamos hace ratito. El tutor sombra deberá... Alan, espérame tantito, si quieres, ahí párale, que quiero hacer un par de comentarios justamente en esos dos puntos que acabas de decir, porque creo que es importante, ¿no? Justamente, bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿es lo mismo un tutor sombra y un maestro sombra o son diferentes? La evidencia dice que es lo mismo. Hay una investigación del 2021 de Martínez que justamente dice que
Puede ser conocido como Shadow Teacher, Maestro Sombra, Tutor Sombra, pero la función es la misma, ¿eh? Debería ser apoyar a ser inclusivos con la población autista. Eso no ocurre. Eso no ocurre. No sé si, por ejemplo, donde tú estás y qué tanto conoces o si has visto cómo se trabaja con la población autista. La realidad es que al menos en un contexto universitario no se hace de la mejor manera, o si se hace, no se hace de una manera oportuna. La buena intencionalidad no es suficiente, ¿no? Deben de buscarse medidas efectivas que posibiliten cambios, ¿no? Como dije, yo sí soy muy frontal. Pareciera ser que me lo tomo personal, pero no, simplemente que a mí no me gusta a veces como que ciertos tratos que recibe la población autista porque es discriminada, es estigmatizada y no debería de ser así. O sea, no, yo no comparto esos ideales, pero pues también es aversivo, desagradable para otros que yo tenga una postura frontal ante lo que se debería hacer de manera oportuna, ¿vale? Si hay otra pregunta, tú hazla, Mari, sin ningún problema. Nada más para complementar un poquito esta primera, y justamente porque aquí está en la presentación, es que, bueno, pareciera ser que el tutor sombra tendría que estar en todo momento con el tutorado. La realidad es que el tutor sombra puede estar a corto plazo, es decir, las primeras veces sí, de manera presencial, pero yo, por ejemplo, he trabajado con mi tutor sombra, con mi tutorado, perdón, mi tutor sombra, con mi tutorado he trabajado de manera virtual, ¿no? Y no ha habido inconvenientes, porque Ajá. justamente ya no ocurre lo que ocurrió al principio, de que tenía problemas, en el seguimiento instruccional. ¿Qué es lo que hace a grandes rasgos el tutor sombra? Tiene que desmenuzar instrucciones. Y Sí. justamente al desmenuzar las instrucciones y decirle de qué manera tiene que decir las cosas, el cambio es gigante. Por eso aquí dice un lenguaje más digerible. Porque yo, una problemática, ¿no? Un docente puede decir, para mañana quiero que me hagan un ensayo. Y el estudiante puede decir, bueno, pero ¿qué es un ensayo? Ajá, pero ¿cómo se hace? Pero ¿qué ocurriría si le dicen, mira, te pido que saques una hoja, vas a escribir un título. En el título tienes que poner aquello que más te llame la atención y que tú quieras investigar. Posteriormente, tienes que poner algunas características de aquello que pusiste en el título. O sea, le vas desmenuzando cómo hacer algo. Y al irle desmenuzando cómo hacer algo, el, el estudiante autista pues entiende, comprende cómo hacer las cosas. Y justamente eso es muy importante y muy relevante, pero eso no se hace. Ah, Algo que ajá. puede ser ahí y es entendible, ¿no? O sea, porque me pongo a pensar y digo, yo también lo acabaría haciendo. Cuando yo podría que lo acabaría haciendo, es que el tutor sombra nunca debe intervenir directamente con el maestro. O sea, el que tiene que, al final de cuentas, pasar la información, hacer la pregunta, después obviamente de la asesoría con el tutor, es el propio alumno, ¿no? O sea, no debe haber una comunicación para resolver la duda obviamente, no resolver la duda el propio psicólogo, ¿no? O sea, que la resuelva el alumno directamente con el profesor, ¿no? Esto lo dice la investigación, ¿no? Lo deja muy claro. No, sí, Oye. sí, sí, y justamente, o sea, antes de que vayas eso, porque no he cambiado de diapo, eso creo que viene en la siguiente diapo, Ah, ok. pero justamente lo que tú dices tiene total sentido, y ojo, esto no es de que Lalo se lo sacó de la manga o Alan, porque le dijeron no, esto está en Domínguez 2024 y pueden buscar el artículo, ahorita vamos a mostrar dónde está, justamente pueden buscar la investigación para que corroboren que ahí viene esto, porque justamente eso es lo que arrojó la evidencia empírica de cómo se tiene que trabajar la tutoría sombra en entornos universitarios. Reitero, si no hay, no significa que no sea necesario. Hay que ver, por ejemplo, por qué estudiantes universitarios autistas abandonan la universidad, que no debería de ocurrir. O sea, no puedes adjudicarte como inclusivo y hacer otra cosa, ¿no? O simplemente hablar en medios digitales de que estamos en un proceso de inclusión cuando haces lo que gustes y mandes. O sea, eso no es ser inclusivo. Eso es enaltecer el nombre de tu universidad, punto. Y yo estoy dispuesto a defender de manera crítica esto que estoy comentando porque no me lo estoy sacando de la manga. Pero bueno, ya me estoy desviando por otro lado. Voy a pasar a la siguiente, Alan, porque lo que estabas comentando es interesante, pero viene en la siguiente día. Espérame tantito. Igual si quieres comentar algo, Alan, dale, tú No, tranquilo. ya, dale, dale por la Ahí siguiente. está justamente, ¿no? De lo que estabas comentando, ya pasar a la siguiente día. Ok, bueno, entender el proceso de alumno debe ser el puente que permita hacer sentir tranquilo para así evitar que el estudiante se frustre o forzarlo a realizar actividades que estén fuera de su alcance. Los estudiantes autistas pueden realizar las cosas solo que a un ritmo diferente que al de los demás, ¿no?
Mediar entre la familia y el centro educativo. Establecer de manera armoniosa una comunicación entre la institución y los padres del estudiante. Y reducir las barreras. Deberá animar al estudiante a realizar otras actividades que se desarrollen fuera de la clase. Si bien es importante que el alumno se exponga a situaciones que le generan malestar, esto se debe realizar de manera armoniosa, ¿verdad? No aventarlo así al barabazo, ni aventarlo, exponerlo así de una. El alumno debe sentirse seguro y confiar en el tutor sombra, ¿verdad? Este debe de alentar y animar a que realice actividades fuera del salón de clase para, obviamente, pues para desarrollar las habilidades de comunicación y sociales, ¿verdad? Y pues el tutor sombra debe tener también una comunicación entre los padres y los docentes para tener pues un panorama más amplio de lo que está pasando ahí en todos los contextos, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo, Lolo. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y justamente yo lo voy a comentar porque lo viví con mi tutor, con mi tutorado, con mi tutor otra vez, con mi tutorado. Justamente, pues sí pueden comentar de, no, la comunicación es entre el docente y el estudiante universitario autista. Sí, pero si el estudiante universitario autista tiene problemas de comunicación y de interacción social, no te va a entender lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahí y lo que dice la evidencia empírica? Que ahí debe de estar tanto el docente, debe de estar los padres de familia y debe de estar el tutor sombra, porque el tutor sombra va a ser el puente. Es decir, el docente dice una cosa, pasa por el tutor sombra y el tutor sombra lo que hace es que le desmenuza la información y se la da al estudiante. Pero es que eso no se hace, ¿no? Y justamente dicen, no, por ejemplo, tú ya eres un adulto, tú ya no tendrías que requerir que alguien esté acá contigo. Eso es completamente falso. O sea, porque ¿cómo vas a decirle eso a una persona que durante toda su vida ha tenido problemas de comunicación y de interacción social? O sea, eso no tendría por qué ocurrir, pero eso desafortunadamente ocurre. Ahora, ojo, esta cuestión de exponer a la persona, yo lo veo adecuado, gradualmente, no de golpe. ¿Por qué comento esto? Mi tutorado en algún momento le tocó hacer una presentación en otra facultad y justamente, ¿qué pasó? No quería hacerlo. Yo no quiero, yo no puedo, me pongo nervioso y justamente era animarlo, alentarlo a que lo hiciera. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando se expuso? Al corto plazo, de manera inmediata, pues sí, le generó nervios, como que le temblaba un poco la voz, pero ¿qué fue lo que ocurrió posteriormente? Pues se habituó, ¿no? O sea, ya comenzó a hablar, habló más de tiempo, era una presentación corta y se alargó a una hora, ¿no? O sea, justamente eso fue adecuado. Entonces, esas son el tipo de cosas que se tienen que hacer. También hay que Mm. alentarlo, por ejemplo, a que participe con sus demás compañeros, a que coma con sus demás compañeros fuera de horario de clases y demás. Eso es adecuado y eso es pertinente y eso posibilita cambios favorables en estudiantes universitarios autistas porque se empieza a llevar con sus demás compañeros. Algo que yo quiero comentar que a mí sinceramente, cuando yo lo escuché, a mí me dio mucha, pues tristeza y lo entiendo, pero me dice, mi tutorado me comentó en algún momento, yo le dije, debes de participar con tus compañeros de clase. Me dijo, ¿cómo quieres que participe si desde que soy niño me dicen que algo tengo mal, que estoy mal de la cabeza? Imagínense que cuando uno es niño, o sea, esa verbalización de tú eres lo que sea, reforzado en el tiempo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Es entendible que llegue a la universidad y no quiera relacionarse con sus demás compañeros porque actúa diferente a la norma. Son cosas que no tendrían que ocurrir, pero que desafortunadamente pues ocurren, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo comentaría para complementar. Y pues sí, yo lo que digo y lo sostengo, los estudiantes universitarios autistas, va a depender de cómo esté, cómo venga, por así decirlo, pero las personas autistas operan de una manera distinta. Se tardan más, pero hacen las cosas y las hacen bien. No todos, hay personas autistas que no requieren un tutor sombra. Tampoco es que todo estudiante universitario autista requiere tutor sombra, no. Habrá estudiantes universitarios autistas que no lo requieran, pero habrá otros que sí, y específicamente aquellos que tengan problemas muy marcados en comunicación y interacción social, ¿vale? Entonces, bueno, paso a la siguiente, Alan, y ya ahí tú me dices. Ya pasé a la siguiente. Muy bien. Bueno, pues todo lo antes mencionado evidencia la transferencia de que tu sombra sea un psicólogo y tenga conocimientos de aspectos conductuales, ¿verdad?
Cuando un tutor sombra carece de las habilidades antes mencionadas, puede presentar atenuantes como lo puede ser ansiedad, depresión, regulación emocional y riesgo suicida. Por lo tanto, se intentará esbozar lo referente del tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que un tutor sombra debe ser un psicólogo y tener conocimientos de aspectos conductuales. Debe saber incidir en lo que compete a la ansiedad, a la depresión, a la desregulación emocional y el comportamiento suicida, ¿verdad? El tutor sombra, pues también no es solamente exclusivo de la población autista. Lo encontrado durante esta investigación sugiere de que también puede utilizarse en población con síndrome de Down o alguna otra condición que dificulte el aprendizaje y la sociabilización. Vientos, Alan, vientos. Ok, bueno, ya, toca el tema que más me gusta a mí hablar, que es riesgo suicida. Realmente es un tema que a mí me gusta desde el 2021 hasta el presente. He estado investigando acerca de este tema. No tenía la fortuna de investigar en población autista, pero ya lo comentaré ahorita con mi experiencia. Pero bueno, no voy a entrar tanto en detalle en el sentido de que vamos a hablar posteriormente en otro espacio acerca de cómo se presenta esto que acaba de comentar Ana y cómo impacta de manera aversiva, de manera desagradable en población autista. Porque no es de que quieran llamar la atención, no es de que estén exagerando. Hay problemas que evidentemente generan problemáticas y que se tiene que saber incidir. Por eso sí voy a esbozar un poquito, pero vamos a ahondar más posteriormente. Justamente aquí, lo que se hizo fue poner cómo se relaciona. No estamos de acuerdo en esta cuestión de hablar desde la etiquetas psiquiátricas, pero aquí me permití, nada más no lo puse entre comillas, pero justamente esta cuestión de ansiedad, depresión, desregulación emocional tiene que ver con etiquetas psiquiátricas, ¿no? Pero bueno, todo lo anterior sí tiene una relación directa con la población autista, porque la evidencia nos dice de que son, lo voy a decir así, más sensibles a presentar esto. ¿Por qué? Porque no hay del todo una manera pertinente de incidir. Sí hay diversas investigaciones que hacen el intento de ver la manera pertinente de intervenir con esta población, pero podría ser que falta más investigación para contextos particulares, ¿no? Ahorita también les voy a mostrar una investigación que de pronto puede ser, les puede gustar porque justamente a mí me dio mucha luz, por así decirlo, el año pasado porque me permitió justamente hacer varios trabajitos pequeños sobre autismo y riesgo suicida, ¿no? Pero bueno, en el caso de autismo y lo que se conoce como ansiedad, es un gran desafío. ¿Por qué? Por el procesamiento sensorial, porque hay personas que tienen niveles elevados, perdón, de esto que se conoce como alexitimia, es decir, no saben reconocer las propias emociones. Y esa es una problemática. No obstante, también hay personas que son muy, lo voy a decir así, reactivas emocionalmente. Entonces pasan dos cosas, aquellos que no sienten y aquellos que sienten, ¿no? Y en ambas hay que saber incidir de una manera adecuada. También en esto que se conoce como depresión, hay dos vertientes. Por un lado, Ruggieri nos dice en 2020 que además de que son más propensos a desencadenarlo en comparación con la población en general, esto que se conoce como depresión se manifiesta no con sentimientos de tristeza, no con estar acostado y dormir mucho, no, se presenta con inquietud e insomnio. Pero otro artículo de Musich 2024 que yo le escribí para agradecerle porque realmente yo sentí, lo tengo ahí en Facebook, ¿no? Yo sentí que aprendí mucho y si es verdad que hay personas que son muy reactivas emocionalmente. Entonces, la metodología, por así decirlo, perdón, es un poco diferente. En cuanto a lo que se conoce como regulación emocional, lo mismo, ¿no? Son más propensos a desencadenarlo en comparación con pues, la población en general o las personas no autistas o también llamados neurotípicos, ¿no? Que esta cuestión de la neurodivergencia y demás no me suscribo tanto, pero es lo que ahorita hay, porque también es problemático esta cuestión, ¿no? Pero justamente se da lo que es la lexicimia y lo que es la desregulación emocional precisamente por los problemas en la comunicación. Hay que saber de qué manera incidir para posibilitar cambios favorables en población autista. Y esta cuestión de autismo y riesgo suicida o comportamiento suicida también es muy, muy interesante, porque hay diversas investigaciones que hablan y que hacen el intento de incidir de manera oportuna
para esta población, ¿no? Justamente mi tesis de maestría, no tengo reparo en decirlo, tenía que ver con la tutoría sombra y su relación con el riesgo suicida. Pero como mi posgrado es educativo, me dijeron que no tenía sentido. Demostré con artículos que tenía sentido y aún así no, y se cambió, pero yo por mi cuenta he seguido investigando la relación que tiene la población autista con el riesgo suicida. Y hay diversas investigaciones que intentan apuntalar en cómo incidir con esta población, pero hay ciertas discrepancias, ¿no? Porque algunos estudios dicen que en población autista se comenzó a hablar de el riesgo suicida del 2006 en adelante. Pareciera ser que antes de no hubiese riesgo suicida cuando sí lo había. Y lo comento también porque me tocó trabajar con una persona autista que tiene como 50 años más o menos y sí presenta lo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, sí hay que ver la manera pertinente de saber incidir en esta población. En otro momento vamos a ver, dime, dime. Me acordé de algo, y creo que tú también te vas a acordar de algo, porque fue como en diciembre, enero, ¿no? Que les mandé mensaje al WhatsApp bien enojado. Yo estaba en un diplomado de psicología infantil. En ese diplomado, pues había varias gente suscrita al modelo biomédico, porque también había doctores ahí, ¿no? Dando clases, ¿no? Entonces, yo estaba exponiendo sobre la depresión, estaba exponiendo un caso de depresión. Entonces, cuando yo dije que la depresión es un comportamiento, entonces ahí pues estaba lleno de cerebrocentristas, pues se indignaron y dijeron que no, que la depresión es una desregulación de neurotransmisores en la corteza prefrontal, y que es de origen biológico y que la tiene que atender el psiquiatra y tal cosa, ¿no? Entonces yo empecé a defender mi punto que no, que era un tema psicológico. La depresión es un comportamiento adaptativo. No hay un gen depresivo. Obviamente el cerebro va a poder va pues a poder hacer que la conducta se dé, ¿no? Pero no va a generar no hay más ahí la depresión, pues. Entonces, me acuerdo que me preguntó una chica. Entonces, la gente autista aprende a ser autista. Entonces, yo creo que ahí metemos todo en el mismo saco. O sea, una condición neurológica y un comportamiento suicida. Un comportamiento psicológico son cosas diferentes. O sea, no van en lo mismo. Por eso tiene que atender profesionales diferentes. El autismo, pues lo tiene que diagnosticar un neurólogo, ¿no? Digo, ahorita pues es lo más barato y cercano pues hacer helados con un neuropsicólogo, pero lo ideal sería si hubiera la manera, o sea, la posición socioeconómica va a ayudar mucho al diagnóstico. Si hay billete, ahora sí lo vamos a decir así, pues va a ser más fehaciente el diagnóstico, va a haber una oportunidad de que sea un diagnóstico más certero. Entonces, pues sí, lo que quiero dejar claro es que el autismo no es un comportamiento y hay que dejarlo fuera de la bolsa esa de comportamientos, problemas. O sea, eso, la depresión, la ansiedad, fobias, eso sí les, les, les es pertinente a la psicología, ¿no? Digo, en el autismo, pues le va a ser pertinente los comportamientos que puedan generar. Ya vimos que son 4 veces más propensos a tener depresión y comportamiento suicida. Entonces, ahí es donde va a llegar el psicólogo, el tutor sombra en este caso, y va a intervenir, ¿no? O sea, no va a intervenir en diagnosticarlo, en etiquetarlo, en hacerle, a lo mejor sí le va a hacer psicoeducación, de decir, ¿sabes qué? Mira, el autismo es esto, esto y esto, y los comportamientos que pueden tener son esto, pero mira, podemos hacer esto para que funcione de mejor forma y te tengas una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, nada más, no sé si tienen algún comentario. Ok, no, si lo hay que lo pongan o que interrumpan, no hay problema, no pasa nada. Así como tú me interrumpiste, que yo me callé, pues tiene que ser. Pero justamente no lo voy a decir aquí, pero también dice la evidencia empírica que el uso de imágenes, que sea algo colorido, provoca que en población autista se adhiera más el aprendizaje. Entonces, justamente yo sí doy psicoeducación, yo he trabajado con 15, 20 personas autistas con riesgo suicida y justamente yo sí les doy psicoeducación, va a depender del caso, va a depender justamente si esto que se conoce como depresión se da
con inquietud e insomnio o si hay una alta reactividad emocional, la manera en la cual se va a incidir. Pero yo les doy psicoeducación, pues porque a mí me gusta que aprendan cómo en el hacer las cosas van a cambiar. Porque esta cuestión de pensar que el cerebro es el agente causal del comportamiento, eso es ser cerebrocentrista. Pero justamente también pensar que existe el gen depresivo no tiene sentido. No hay estudios que hablen justamente de que por la serotonina la gente es depresiva. O sea, puede ser una consecuencia de, pero decir que prácticamente la persona depresiva lo es porque tiene niveles bajos de serotonina y que necesita medicarse, no es del todo cierto. También es verdad que el impacto que tiene el DSM y demás ha beneficiado a las farmacéuticas, ¿no? Y cada año hay más cuestiones de problemas psicológicos que se tienen que medicalizar. O sea, los problemas de la vida no tendrían por qué medicalizarse Sí, porque sí. hay problemas estructurales que ni el mejor fármaco ni la mejor atención psicológica pueden paliar. Hay Y personas que aún y con todo lo anterior se quitan la vida, pero es que de eso no se habla. sí, También no, hay fármacos, perdóname, perdóname, también hay fármacos que tienen un efecto secundario que es activar, entre comillas, los pensamientos suicidas. Entonces, ¿para qué dar ese tipo de fármacos? O sea, no le encuentro sentido. Tampoco digo que el fármaco no sirve, o sea, no estoy diciendo eso, pero para casos específicos no lo es. Una persona que tiene lo que se conoce como ansiedad puede decir el modelo médico, sí, necesita ansiolíticos, pero desde la parte comportamental se puede decir, pues trabaja con él técnicas de exposición porque el efecto, entre comillas, de la exposición es similar al ansiolítico. Entonces, si es similar, ¿para qué dar ansiolítico? Ya, comenta tú. ya se me olvidó. Ah, cierto. Eh, Sí, mira, algo que sí está que tenemos mucha certeza, está comprobado, es que el cambio en el contexto de la persona, o sea, el cambio en el contexto o la modificación de ciertas conductas, pues va a ayudar a que la persona pues, se salga de ese comportamiento depresivo, ¿verdad? Entonces, eso sí está muy claro, eso se ha pasado y justamente en el caso que hicimos yo y Lalo en el año pasado con esta persona que llevaba 20 años usando fármacos, pues ahí se vio, ¿no? O sea, que en cuestión de 3 4 meses, haciendo activación conductual, hubo mejor respuesta que con los fármacos de 20 años, ¿no? Y hasta los dejó. Ahorita, bueno, luego damos los detalles, pero solamente acabó utilizando de vez en cuando uno que era para dormir mejor, ¿no? Pero sí, en 4 meses con activación conductual le fue mucho mejor que en 20 años medicalizada. Y aparte, creo que una cosa que, que genera la etiqueta es y una cosa que también es por lo que es bueno la psicoeducación, es que obviamente la persona va a confiar en el profesional, ¿no? Entonces, si el profesional le dice, ¿sabes qué? Tu depresión, tu ansiedad es crónica o es una enfermedad, pues se la va a creer, ¿no? Y va a decir, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Si es crónico, o sea, no hay nada que pueda hacer más que tomar este medicamento, o sea, hacer algo paliativo para sobrellevar la situación, ¿no? Entonces, es muy complicado y es muy triste y es muy peligroso que digamos que la ansiedad y la depresión son cosas, enfermedades crónicas que no se quitan, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso muy en claro cuando describamos lo que es la depresión y la ansiedad. ¿Sale? Yo he comentado que es una situación en el caso de la depresión transitoria en el cual cualquiera puede estar inmerso, pero es transitoria porque se puede salir de ella, ¿no? Y justamente activación conductual lo que hace es que retomemos aquellas actividades que en el pasado nos eran, antes de tener lo que se conoce como depresión, nos eran agradables, eran apetitivas, porque la evidencia muestra que eso decrementa lo que es la depresión. Pero de eso no se habla, o sea, es más fácil que un fármaco que no sirve para absolutamente nada si la persona no cambia lo que está haciendo. Podrá pensar y pensar, pero si no cambia lo que hace, nada va a cambiar. Esa es una realidad. Y en el caso de la ansiedad, si la persona no se expone a estímulos aversivos, la persona no va a mejorar en lo que se conoce como ansiedad y puede estar medicalizada con ansiolíticos toda una vida. Y si deja el fármaco, se le va a activar la ansiedad precisamente porque no sabe exponerse a estímulos aversivos. Pero de eso tampoco se habla, porque se sigue anclado al modelo médico. Psicólogos, conductistas siguen anclados al modelo médico y esa es una problemática gigante. Pero bueno, si hay dudas, comentarios, interrumpan, ¿eh? No pasa nada.
Aquí solamente para complementar es un anexo que yo presenté en la investigación y que lo van a ver ahorita, les digo dónde está la investigación, pero justamente no en México, pero sí en otro país se intentó saber qué es lo que ocurría, me parece que era en en una facultad de idiomas, qué opinión tenían acerca de los tutores hombres, ¿no? Y justamente yo lo que he querido hacer es replicar este estudio, pero yo quisiera hablar con los investigadores para preguntarles si evidentemente tiene que ser en facultad de idiomas o puede ser en cualquier facultad. A mí sí me gustaría replicarla, pero ¿qué voy a replicar si esta figura no existe en mi universidad? ¿No? Es lamentable, pero es la realidad. Justamente lo que se tiene que hacer es posibilitar tutores sombra, pero pues eso no existe. Y aquí está el instrumento que justamente es para ver qué se piensa en la facultad de idiomas del tutor sombra. Entonces, bueno, solamente lo comento porque es pequeño el instrumento, pero es interesante lo que reportó, ¿no? Lo que reportó este estudio es de que el tutor sombra sí es efectivo y sí es necesario en un contexto universitario. Por eso les digo, en otros países sí hay tutores sombra, pero en México no lo hay. Pero no significa que no sea necesario o imprescindible. En algunos casos sí lo va a hacer. Y sí va a posibilitar cambios. Ahorita vamos a ver por qué les comento esto. Bueno, yo estoy acá en México en la Universidad Veracruzana. Bueno, creo que todos son de México. Si hay uno que no, pues ya lo comentará o lo podrá poner después si es que ven el video. Pero yo estoy acá en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, México. Y justamente yo sugerí en 2023 hablar de tutoría sombra. No existe. Ok. Yo estoy en documentos oficiales donde me ponen que soy tutor sombra, pero no existe aún así esa figura. Yo vuelvo a sugerir a finales del 2023, me dicen que no. Ya en 2024 yo lancé mi investigación a la NUIS en un fin de semana de enojo porque fue muy pronto. Yo considero que hay que prepararla más porque probablemente tenga algunos fallos mi propia investigación, pero está bien porque la hice en un fin de semana, lo reconozco. Pero justamente yo hablaba sobre la importancia y dije, ah, no existe. Vamos a ver si de verdad no existe. Y ahí en un fin de semana me puse a buscar en diferentes buscadores, tutor sombra, tutoría sombra, shadow teacher, etcétera, y encontré varias investigaciones. Entonces yo dije, mira, no, que no existen. Me pongo a escribir, la aviento a la nubes, me la aceptan y me la publican. Y yo bien contento, la verdad. Pero justamente yo les quiero hablar sobre mi experiencia, porque yo trabajando con un tutorado que es autista, pues los cambios fueron muy evidentes. Yo lo conocí en 2022. Yo terminé mi licenciatura en 2022, presenté la tesis en 2023. Yo justamente me dijeron, oye Lalo, hay un estudiante que tiene dificultades escolares, ¿lo quieres ver? Yo como todo digo que sí, ya sea de participar o hacer algo, todo digo que sí, en verdad. Yo dije, no, pues sí, sí lo veo. La realidad es que sí, yo no sabía nada de tutoría sombra, no sabía nada de autismo, no sabía nada de nada. O sea, sí, conocía de conductismo, conocía un poco de principios de aprendizaje y demás, condicionamiento pavloviano y operante, pero que yo supiera cómo se tenía que incidir, no sabía nada, nada. O sea, yo era un iletrado en cuestiones de autismo. Pero bueno, yo también me puse a leer e investigar porque, pues sí vi que tenía varias problemáticas mi tutorado realmente, ¿no? Y justamente yo fui tutor sombra de dos estudiantes universitarios autistas, no solamente de uno, pero eso tampoco se habla y tampoco se menciona. Pero sí es importante la manera de incidir porque ambos mejoraron con la intervención que yo hice, pero ellos hicieron todo. O sea, eso quiero que quede claro, no es que yo hice las cosas por ellos, porque también eso fue algo que se dijo, que yo hacía la tarea por el estudiante. Yo quisiera tener tiempo a veces de dormir, no para yo ponerme a hacer cosas por el estudiante, eso es completamente falso, pero no, cosas que también se dijeron. ¿Qué era lo que tenía mi tutorado? Problemas de comunicación, interacción social y seguimiento instruccional. Era lo que presentaba mi tutorado y estaba presente el comportamiento suicida, lo que se conoce como depresión y ansiedad, ¿no? Ahorita les voy a mostrar el artículo de Musich porque a mí me dio mucha claridad realmente para saber incidir y aquí lo quiero dejar claro, aquí me lo pasó Den Medina, que es el director de ITECOC, y le agradezco bastante, porque el año pasado que me lo pasó, me dijo, mira, Lalo, a lo mejor te sirve para tu tesis, me dio muchísima claridad, muchísima, porque de ahí me leí todas las referencias y esas referencias me llevaron a otras cosas que hice pequeñas investigaciones muy pequeñas, pero muy precisas para incidir en población autista.
En la primera interacción tenía calificaciones de 2 y de uno. Esto que ven aquí en la derecha son las calificaciones del último semestre. Pero cuando yo lo conocí, tenía 2 y uno. Aquí, en donde tiene 8 8 9 tenía 2 y uno de calificación. Pues imagínense, ¿no? Qué desafortunado fue. Pues evidentemente, pues sí, me desesperé en el sentido de, bueno, ¿qué va a pasar con este chico, no? O sea, yo no sabía nada de mi tutorado. ¿Qué va a pasar? ¿Va a reprobar? Yo no dije que no en ningún momento. Yo dije, pues vamos a ver cómo le entramos para incidir, ¿no? Entonces, justamente, algo también que a mí me molesta demasiado, pero demasiado, es que docentes recomendaron que tenía que abandonar la universidad, que tenía que reconocer que no fue hecho para él, que tenía que reconocer que él podía hacer otras cosas, que podía entrar a un curso de pintura y vivir de eso. Pues sí, fácilmente la docente puede decir lo que guste y mande, pero ¿con qué tipo de autoridad moral le dice a un estudiante que puede o que no puede estar en la universidad? ¿Por qué no reconocer los fallos que hay en lo que tú llamas inclusión educativa? ¿Por qué no decir eso? No, yo soy muy feo realmente con docentes que realmente tienen prácticas discriminatorias y un lenguaje peyorativo para la población autista. O sea, yo no lo tolero en absoluto. Y mi tutorado sí pensó en algún momento en darse de baja de la universidad. También los padres de familia. Pero eso no tiene por qué ocurrir. Y como yo soy necio invité a mi tutorado a que fuera necio, como yo decir, no puedes, vamos a demostrar que sí puedes. Entonces, justamente yo soy la persona más orgullosa porque justamente me da demasiado gusto que mi tutorado haya cerrado el semestre pasado con estas calificaciones. Sé que no es puro 10, pero es un esfuerzo que él hace, a pesar de tener problemas de comunicación, a pesar de tener problemas de interacción social, a pesar de tener problemas en el seguimiento instruccional. El que mi tutorado haya hecho esto, pues a mí realmente, pues sí me pone contento porque lo pudo hacer, ¿no? Y educadamente le cerró la boca a todos los que dijeron que no podía y que no iba a hacer nada y las verbalizaciones que en privado han de haber hecho acerca de mi tutorado, pues se las tragaron porque lo hizo y lo pudo llevar a cabo. Y justamente aquí está como que la trayectoria escolar y justamente, ¿no? Aquí donde ven el 8 donde dice promedio global, él tenía 2.5. Él no podía solicitar beca, no podía solicitar nada, precisamente porque no tenía un promedio pertinente para. Sin embargo, pues, actualmente tiene la beca de Fundación B, la de alimentos, la de transporte y evidentemente una tableta electrónica que le van a dar la otra semana. Entonces, eso no iba a ser posible si hubiese pensado en el pasado que no iba a lograrlo, que no era capaz de, si hubiese tomado en consideración que él no estaba hecho para estudiar la universidad. Pero es que, ¿por qué un docente te dice eso? Yo no lo entiendo. Nadie tendría por qué decirte eso, sino animarte, alentarte a que tú termines la universidad, no decirte que no puedes. Esa es una práctica discriminatoria, pero también de eso no se habla. También mi tutorado, justamente, no, él quiere hacer una movilidad. Si no se puede, él quiere ir a Estados Unidos, ¿no? Y justamente se está preparando en cuestiones de inglés y demás. Pero si no se puede Estados Unidos, la va a hacer nacional. Como yo le dije, la mejor forma de demostrar que tú puedes es con acciones, no con palabras. Porque también llegó un punto en el que se molestó y me dijo, es que ¿por qué me dicen que no puedo? ¿Por qué me dicen que no soy capaz de? Y yo lo entiendo. Cualquiera se molestaría. Yo me molestaría si me dicen, Lalo, tú no puedes estudiar psicología, vete de aquí. ¿Pero por qué? ¿Quién eres tú para decirle que no puedo? ¿Por qué no me dices cuáles son mis fallos para que yo los mejore? Entonces, bueno, ahí sucedieron un montón de cosas, no tendrían ni para comentarlas, pero justamente algo que es imprescindible es la paciencia. Si no eres paciente con el estudiante universitario autista, no vas a lograr nada. No vas a lograr nada y lo puedes medicar, pero aún así vas a ir teniendo problemas de comunicación, de interacción social, de seguimiento instruccional. Yo de lo que me siento orgulloso también es que mi tutorado ha cambiado su manera de escribir, su manera en la cual se comunica. Cuando yo lo conocí era así, ¿no? ¿Por qué? Y ahorita es capaz de incidir de una mejor manera. Yo le he dicho, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Tienes que hablar de buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tienes que utilizar un lenguaje más pertinente porque es algo formal lo que tú vas a pedir. Tienes que dar las gracias. O sea, ese tipo de verbalizaciones han posibilitado que mi tutorado haya mejorado drásticamente. Entonces, yo sí le apuesto a que los estudiantes universitarios autistas, algunos requieren de un tutor sombra. De hecho, hay otros 2 estudiantes actualmente que requieren de un tutor sombra, pero no les dan eso.
Hay intentos de tutor sombra, pero eso no es, o sea, el intento no basta. Y las buenas intenciones, hay que ver qué es aquello que realmente requiere un estudiante universitario autista. Y reitero, yo sí soy muy frontal con ese tipo de cosas porque no me gusta que se pasen de lanza con las personas, a mí no me gusta. Me molesta enormemente que hagan eso algunas personas o algunos docentes, ¿no? O catedráticos o eminencias de una universidad. A mí no me parece correcto. Y justamente aquí está el artículo que les estoy comentando que la NUYES puso en el Google Académico. Es el único que hay en el contexto actual mexicano que habla de tutoría sombra. No existe otro actualmente que hable en México de tutoría sombra. Y les digo, fue el arrebato de un fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahora? Voy a invitar a mi tutorado, ya le dije y aceptó. Vamos a hablar, porque es importante lo que yo digo como tutor sombra, pero ¿qué opina el tutorado acerca del tutor sombra? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es pertinente? ¿Por qué le ha posibilitado cambios favorables? Eso es lo que se tiene que escuchar, de lo que se tiene que hablar. Entonces, vamos a ver si este año en la NUYES presentamos justamente la tutoría sombra, pero desde la experiencia del tutorado. Porque es de, no solamente lo dice el tutor sombra, no, también lo está diciendo el tutorado. Y estamos mostrando qué cambios ha tenido favorables para la cuestión educativa, ¿vale? Y aquí está el artículo, solamente es como que el complemento, si le dan aquí está, si le dan clic, les va a aparecer esto y ahí está el PDF. Yo agradezco porque ha tenido más de 80 descargas. Sé que es algo chiquito, pero pues yo me siento contento. Con una yo estaría contento, pero más de 80 yo estoy muy contento porque justamente hay personas que están interesadas en este tema, ¿no? Y justamente es pertinente no hacer a un lado a la población autista, ¿no? Yo siempre voy a estar de lado, de apoyar para que mejoren en la parte educativa, porque pueden hacer las cosas. Y yo le he dicho a mi tutorado, no te quedes en la licenciatura, entra a un posgrado, entra a un doctorado. Y es lo que va a hacer, ¿no? Él va a hacer una tesis que precisamente le posibilite hacer un posgrado de calidad con así, bueno, ahorita tiene otro nombre, pero que justamente te den una beca para poder estudiar el posgrado y también el doctorado. Obviamente ya sabe que tiene que aprender a hablar inglés, por eso se está preparando desde ahorita, pero justamente es lo que se tendría que hacer, no decir que no puedes y que te dediques a otra cosa. Y esa es la investigación que yo les comentaba. Esta investigación a mí personalmente me dio demasiada claridad. O sea, Musich aquí esboza cómo trabajar riesgo suicida en población infantil, en adolescentes y en adultos autistas. Entonces, quien quiera buscarla, así la busca y justamente eh, esas investigaciones te llevan a otras, las referencias, y te llevan a otras. Y lo bueno es que Musich deja incluso las ligas para que uno entre directamente. Porque uno no tiene que ser así de, ay, no es mi investigación y solamente para mí. No, hay que compartir, hay que ver qué más se puede aprender al respecto. Yo cada que puedo me preguntan algo y lo poco que sé yo digo y si no sé algo lo reconozco porque es lo que se tiene que hacer, no ser individualistas. Yo no estoy de acuerdo con ser de ese lado, no, jamás lo voy a estar de acuerdo. Y pues eso sería todo lo que presentamos. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna queja, discrepancia, no sé. Yo creo que no necesitan prender su micrófono, pero si quieren, escríbanlo y o Alan lo lee, no hay ningún problema al respecto. O tú, Alan, no sé qué te pareció, no te lo había yo mostrado, como que No, el eso último caso no lo de he éxito, visto. ¿qué te parece? Muy chido, ¿eh? Muy chido que hasta esté pensando en irse a USA. Allá puede ser en la licenciatura, ¿verdad? Sí, la licenciatura. Y yo lo que le digo, ¿no? O sea, la mejor manera es con hechos, no con palabras. Yo no puedo decir, ay, me molesto y tanta, no es, a ver, sí, me puede molestar mucho, pero voy a demostrar con acciones que sí puedo hacer las cosas, que me cuesta trabajo, pero lo sé hacer, porque es lo que se tendría que hacer. Entonces, no sé si hay algún comentario, algo que quieran comentar. Yo, aquí estamos para alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que no haya quedado claro. Con gusto le damos. Tú, Alan, si quieres hacerme, ahora si tú tienes una duda personal, pues adelante, hazla, no pasa nada. Porque no hay ningún comentario, ¿verdad? Creo que ya sí, Sí, aquí hay creo que uno están de escribiendo. Emade. A ver, ¿lo puedes leer Alan o no lo leo? Sí, dice Eduardo Alan, muchas gracias por la información tan interesante.
me llevo el aprendizaje valioso de las características del tutor sombra. Muchas gracias, Guadalupe. No, Mari, muchas gracias. Es que yo creo que también pues es importante justamente pues visibilizar este tipo de cosas, ¿no? Porque como dije, no porque no exista, no funciona o no es requerido. Claro que lo es, pero es que esa es otra. Es más fácil para un docente ponerle un 6 a un estudiante para que le deje de dar problemas que enseñarle de qué manera hacer algo. Porque eso es lo que le pasó a mi tutorado. Porque me dijo, yo pasé mis materias, pero yo no sé hacer un reporte de lectura, pero yo no sé hacer yo no sé sintetizar algo, yo no sé qué es parafrasear. Pues sí, porque no se lo enseñaron. Es más fácil pasarlo que, a ver, vamos a sentarnos para ver cómo lo puedes llevar a cabo. Y esa es una problemática muy grande. Por eso es que parto del supuesto de que el tutor sombra, pues también ya la evidencia dice que en los niños es necesario, porque en otros países es con lo que se trabaja. Ya demostré de que en el contexto universitario es necesario, pero también en la secundaria y en la preparatoria debe de ser necesario en la primaria. Y hay que ver de qué manera se tendría que hacer esto de la tutoría sombra para esta población que, reitero, no es simple y otra cosa más que saber desmenuzar instrucciones y estar presente en ciertos momentos cuando hay reuniones con docentes, con padres de familia, porque eso no existe, no hay ajustes razonables para población autista. Se hablan de los ajustes razonables, pero no los hay. No los hay que incidan específicamente en posibilitar cambios en población autista. Sí, Si yo como ya me di dijiste. cuenta, ajá, Ajá. ¿cómo? Como dijiste, no, no hay, es que no hay una figura en la universidad que se haga responsable o que intervenga, porque se van a echar la bolita al final, o sea, se la pasas, no sé, a algún tipo del asesor académico, lo que sea, o el coordinador de la licenciatura. El maestro le pasa la bolita a esa persona y llega con el coordinador, pues seguramente pues no va a ser, seguramente este chico no es de psicología, debe ser de otra área. Entonces, o sea, no va a saber intervenir de forma adecuada, pues no hay alguien que salga responsable y que sepa cómo intervenir y solamente se lo van a pasar echándoselo uno al otro, al docente, al coordinador, y al final lo que va a pasar es que van a frustrar tanto al chico que se va a querer, se va a querer dar de baja, ¿no? Entonces, sí es pertinente, sí es muy necesario de que cada universidad y más las autónomas, ¿no? Que son las más grandes, donde hay más alumnos y hay más probabilidad de que haya alguien con autismo, exista alguien, una figura que pueda asesorar, que es un tutor sombra que pueda tener a alumnos autistas, ahí dándoles seguimiento, preguntándoles qué necesidades tienen, estar al pendiente de ellos, entablar conversaciones con el coordinador de la licenciatura, con los docentes que lo tienen a cargo y también con los padres de familia, ¿no? Aunque sea un adulto, es importante que la red principal de apoyo, que haya comunicación entre el tutor sombra y la red principal de apoyo. Y ¿Cómo ves? justamente no, algo que también es verdad es que el tutor sombra, los tutores, perdón, bueno, no sé, cada universidad es distinta, pero al menos en mi universidad, el tutor sombra el tutor, perdón, convencional es 3 veces por semestre. Y el tutor sombra tiene que estar 2 o 3 veces, pero por semana, no por semestre, por semana, al menos al corto plazo. Por los problemas de comunicación y de interacción social requiere un acompañamiento más atemporal. Y ahora otra cosa, la evidencia ha mostrado de que, y eso no lo pueden pagar todos los padres. ¿Quién tiene 300 400 pesos mexicanos por hora para darle un tutor sombra? ¿Quién tiene para pagar eso? Y yo algo que dije en ese artículo, ¿por qué padres de familia tienen que pagar cuantiosas cantidades de dinero para que su hijo, hija, esté en la universidad? Así como está el seguro facultativo, Sí, sí, así igualmente. debería de estar los tutores sombra para el estudiante. Eso es ser inclusivo. Eso sí es hablar de inclusión educativa en un sentido estricto. No decir que estamos en un proceso y algo que dije también en lo que escribí en Sonora es, pues, está bonito no hablar cada 3 de diciembre, que Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad. Ajá, pero eso no basta. Eso no me estás hablando de que eres inclusivo, porque en las acciones se está viendo si eres o no inclusivo. Yo escribí un protocolo de las personas en situación de discapacidad del ingreso, permanencia y egreso, y mucho de lo que yo puse de la llamada discapacidad psicosocial, le movieron cosas, ¿no? Porque yo ahí hablaba de que fuera un psicólogo conductual, que conociera principios de aprendizaje,
Y aquí lo quisieron hacer como más ecléctico, ¿sabes? El todo abona, el todo aporta, el psiquiatra es imprescindible. No es cierto, es estar anclado al modelo médico. No puedes adjudicarte como conductista, yo lo he puesto hasta en memes, ¿no? Y simultáneamente estar anclado al modelo médico. O sea, eso es incompatible por sí mismo. Pero bueno, digo, todas las universidades o las mayoría que yo conozco tienen su departamento de psicología, ¿no? Tienen su área de ahí donde el alumno puede ir a donde estoy yo, donde estudié yo, ujú. vas y como alumno te cobran algo mínimo, ¿no? 50 pesos, creo. Eso era lo que te cobraban. Entonces, pero aún así, obviamente, seguramente, pues es un departamento donde va a haber psicólogos, como tú dices, de todo aporta, ¿no? Entonces, no va a servir de igual forma de mucho, porque aparte la sintomatología con la gente, población autista es diferente, o sea, la depresión se va a notar de forma diferente a alguien, se puede decir normal, ¿no? No neurodivergente. Entonces, es importante que tenga conocimientos sobre cómo se presenta el comportamiento depresivo o ansioso o suicida en población autista y aparte tenga conocimientos en modificación conductual, ¿no? Sepa sobre principios de aprendizaje. O sea, eso sí lo veo muy complicado porque, como tú dices, se van a querer ir por lo práctico, van a querer meterle todo a puerta y ahí te va la pelotita. Cáchala y dime qué sentimiento sientes en tu pecho, ¿no? Entonces, al final, no, o sea, es real, eso pasa muy seguido, ¿no? Eh, entonces, va a estar muy complicado que se llegue a hacer eso y qué bueno que estás tú ahí Sí, dándole duro yo soy cuchillito de palo, o sea, y sé que no soy una persona grata, sé que a muchas personas de mi universidad no les caigo bien, pero pues yo realmente yo soy del lado de los estudiantes porque ya basta, ¿no? pero O los hechos sea, hablan, ¿no? O sea, ya van 20 tutorados que has ayudado, entonces la evidencia está, ya no sé cuánto. esa es otra área, ¿no? No son tutorados, o sea, yo he trabajado con población con riesgo suicida. He fungido como tutor sombra de dos estudiantes, pero también eso podría hablar, ¿no? De que he trabajado con estudiantes universitarios autistas que tenían riesgo suicida y yo jamás hablé de cuestiones de medicalizar el comportamiento. Ojo, no digo que el medicamento no funcione, otra vez, no digo que el medicamento no sirva, que es un absurdo, no. Eso lo tendría que ver el neurólogo. Voy o parto del supuesto de que yo he trabajado desde la parte comportamental y han mejorado drásticamente, ¿no? Y justamente cuando le dices a una persona autista cómo hacer las cosas con un lenguaje más digerible, los cambios son gigantes, enormes, pero eso no se hace de pronto y puedes medicar a la persona y la persona va a seguir, va a estar dopada, eso sí, pero de eso a que haya un cambio comportamental, no, porque en cuanto deje el medicamento, otra vez está mal anímicamente. Que me diga alguien un fármaco que por sí mismo, sin intervención psicológica, modifique el comportamiento. Que me lo diga, así como hay medicamentos que te quitan los síntomas de la gripe, que me digan que haya un fármaco que haga no solamente que mejore tu estado anímico, sino que te posibilite hacer muchas cosas por solito. Que me digan un medicamento porque no lo hay. O sea, los fármacos también benefician mucho a las farmacéuticas, es una realidad. Sí, El sí, no, fármaco, perdón, sí. no, no, dale, dale. Te iba a decir que al final de cuentas, o sea, lo que ha ayudado, ahorita que sigue Nicole, pero lo que ha ayudado mucho, bueno, para lo que sirve, ¿no? Se puede decir la medicalización, es al final de cuentas para algo temporal, o sea, algo muy chiquito, o sea, un momento de crisis donde la persona pues no puede y se le medica un rato para que se vuelva a la normalidad paulatinamente dentro de unos 6 meses, no sé, pero ya medicar a alguien 20 años, entonces obviamente pues no, o sea, vas a generarle una dependencia, un daño orgánico y aparte lo estás haciendo sin una base sólida, ¿no? De que realmente lo que estás haciendo sea algo que funcione o haga un bien, ¿no? Eh, Nicole, adelante. Eh, bueno, sí, que hable Nicole y yo comento. Ajá, dale, Nicole, dale, dale, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, un gusto escuchar esta exposición buenaza. Me surge a mí una duda, y capaz no con esta población universitaria. Y bueno, también relacionando un poco, ¿el nivel de autismo fue diagnosticado previamente en este caso? O sea, ya yo sé que es tu tema del DCM5, por ejemplo, que los clasifica en nivel 1, 2 y 3 de apoyo.
y si el trabajo partió de un diagnóstico o identificación de estas necesidades educativas, ¿no? De este nivel de apoyo que se requería. Por ejemplo, esta pregunta yo la hago porque en la legislación de mi país, que es Bolivia, ya en primaria, por ejemplo, el protocolo es que en las escuelas tienen la obligación de derivar el caso, que una instancia externa diagnostique cuál es el nivel de apoyo y dependiendo, ¿no? Si es nivel uno, si el niño sí se comunica, pues continúa en educación regular. En primaria, ¿no? Esto es lo que yo digo, es en primaria que pasa esto. Y se obliga a a la escuelita, por ejemplo, a hacer adaptaciones curriculares. Recién en Bolivia, apenas este año he escuchado que se esté hablando de maestros sombra o de tutores sombra, ¿no? Entonces, y apenas se está trabajando en guías que orienten este trabajo. Hay muchísimo retraso en tema de inclusión en mi país, entonces, pero sí, por ejemplo, en estos casos se requiere sí o sí que haya una valoración, no solamente, por ejemplo, psicológica, sino acá incluso que maestros evalúen cuál es el nivel de aprovechamiento, se le dice acá. Entonces, ya a partir de ello, apenas trabajar en adaptaciones curriculares o en su caso derivarlo a centros de educación especial. Entonces, a mí se me hace muy interesante ver desde qué punto se ha partido en este trabajo, porque como que daría líneas, ¿no? Entonces, incluso para ver el trabajo que se está realizando en otros niveles, que en primaria suele ser de esta manera, al menos acá en Bolivia. Y en nivel secundario, por ejemplo, no me he escuchado, no he podido escuchar mucho de adaptaciones curriculares, sigue siendo ahí como una zona muy poco estudiada y de educación superior, ni que se diga. O sea, yo recuerdo estar en un diplomado hace poco donde se le preguntaba a una doctora, ¿no? Un PhD en educación especial y se le preguntaba, bueno, en educación especial, ¿qué hacemos con autismo en educación superior? Y su única respuesta fue, sí, en educación especial, en primaria no estamos sabiendo responder. Imagínate en educación superior, nos decía entonces. Y lo que nos decía es que en datos acá, por ejemplo, nos decía que muy pocos van a llegar a educación superior, si es que ya en educación primaria, pues ya se les niega el ingreso. Entonces, tal vez ahí me hice un poquito de bolas y con la pregunta, pero a mí me resulta muy interesante porque aunque lógicamente no bajo el análisis conductual no nos orientamos bajo estas etiquetas de nivel de apoyo, por ejemplo, en autismo, pero en algunos espacios sí se nos exige, ¿no? Tener esto claro para partir de las adaptaciones y de la tutoría, por ejemplo. Ok, bueno, muchas gracias, Nicole. Y en verdad que creo que eso es muy interesante lo que comentas. Bueno, yo te comparto lo que es, ¿no? O sea, yo no voy a ser aunque voy a inventar una respuesta, ¿no? Lo que pasó realmente es que llegó el chico conmigo cuando yo no lo conocía y sí, previamente sí tenía una valoración de que tenía este diagnóstico de autismo, ¿no? Yo desconozco esta cuestión de los niveles de autismo, que me parece que son tres, y creo que tú lo comentaste ya, pero también una realidad a mi consideración es que muchas veces un estudiante autista puede abandonar el entorno educativo porque tiene problemas escolares o académicos, ¿no? Entonces, es que no puede, tiene que reconocerlo, se da de baja, dedíquese a otra cosa, o sea, son cosas en las cuales discrepo, que no deberían de ocurrir, pero ocurre. Ahora, cuando yo conocía a mi tutorado, pues sí venía o presentaba estas problemáticas o estos problemas psicológicos, justamente, ¿no? Estas etiquetas, ansiedad, depresión, riesgo suicida, y a partir de ahí, desde la parte comportamental, yo incidí. Entonces, eso es lo que yo te podría comentar, pero sí se requiere una evaluación previa. Lastimosamente, la hacen algunos psiquiatras, algunos psicólogos aquí en México, hacen esta evaluación para ver si la persona es autista, pero eso lo tendría que hacer el neurólogo, ¿no? Propiamente, pero no se hace del todo. Entonces, sí hay que adecuarnos a lo que hay, no a lo que debería de ser, porque eso sería un sueño que no puede que nunca ocurra, pero es la valoración por parte del psiquiatra o del neurólogo y posteriormente ver cuáles son las dificultades. Un problema es que no se le preguntan a los padres de familia o al mismo estudiante qué problemáticas tiene. Si el estudiante me está diciendo que tiene problemas porque no entiende lo que tiene que hacer, ¿por qué no se hacen adecuaciones en función de para que la persona autista pueda transitar de una manera oportuna al interior de la facultad? ¿Por qué no se hace ese tipo de seguimientos? Por ejemplo, en mi tutorado
los ajustes razonables, que ni son ajustes ni son razonables porque no se hacen de manera oportuna, es que requiere mayor tiempo para la entrega de tareas. Pero por otro lado, hay docentes que le dan un tiempo límite en el sentido de que la otra semana quiero la tarea y ignoran, pasan de lado que tiene ajustes razonables. Y son cosas que no tendrían que ocurrir, pero ocurren. Yo sí digo las cosas de manera crítica y soy capaz o puedo tener esta conversación con quien sea porque no tendrían que ocurrir este tipo de cosas, pero ocurren. Entonces, eso es lo que yo te comentaría en cuanto a lo que me acabas de decir. No sé si respondí de pronto tu pregunta o me faltó algo, dímelo y con gusto le complemento si algo me faltó. Y si no sé, con mucho gusto te digo no sé, pero lo investigo. O ya te fuiste, Nicole. Ah, no, ahí estás. Como que sí. Quizá entonces ahí el nivel de apoyo nos cuenta que llegó a educación superior podría ser y tratarse de un nivel de apoyo uno, ¿no? Lo que antes se consideraba Asperger, a lo Ujú. que yo tengo entendido. Sí, justamente, pero también, es que esa es otra cuestión. También los padres de las personas autistas también sufren. Por ejemplo, y también habrá que reconocer que sí, en ciertos casos habrá estudiantes o habrá personas que no podrán llegar al entorno universitario porque está autismo con discapacidad intelectual. Y por más modificación de conducta, por más apoyos, no va a poder ingresar a la universidad. Esa es una realidad. Esa es una realidad que cuesta trabajo y también hay investigaciones que dicen que los padres de familia reportan esto que se conoce como depresión y riesgo suicida, porque no entienden por qué su hijo nació de tal forma, porque no logran aceptar ese tipo de cuestiones en sus propios hijos. Y es complejo, yo lo entiendo, y es difícil. Y también con los padres se tiene que tener mucha paciencia, porque hay cosas que no van a entender de manera inmediata. Padres que están desesperados porque ya sus propios hijos los terminan desesperando. Entonces, son cositas que pasan y que no deberían de ocurrir. A mí me ha tocado hablar con padres de familia, de estudiantes universitarios autistas, no solamente de mi universidad, y pues sí esclarecer esto de que la paciencia es imprescindible. Y me han dicho, Lalo, es que yo me desespero mucho. Digo, lo entiendo, y es completamente normal y válido, pero es lo que se tiene que hacer. Perdón, Nicolás, ¿te querías decir algo? Dale. Sí, sí, justamente quería hablar de este tema del cuidador, por ejemplo, de los papás, porque ya en primaria empieza la desesperación porque lo empiezan a rechazar de escuelas, lo empiezan a rechazar de secundaria, de que pues lo dejan pasar, como dice, porque es más fácil aprobarlo y que pase de curso ya para que sea responsabilidad de otro profesor. O pasa también, por ejemplo, en nivel 3 de autismo, que este año a mí me ha tocado ver casos, por ejemplo, en el que el niño no tiene, además de autismo, también tiene un trastorno de lenguaje, entonces no se comunica y se tiene que usar sistemas de comunicación alternativo, aumentativo. Entonces esto genera una frustración enorme, ¿no? A los papás, porque dice, bueno, ahorita y tal vez podamos exigir un poco más en primaria, hacer adaptaciones, estos ajustes razonables, pero ya se ven muchísimo más imposibilitados en educación superior, ¿no? Porque esa apertura que va a tener eh, por obligación la escuela de nivel primaria no va a ser la misma en una universidad que a veces puede ser privada, puede ser del Estado, y aunque haya el área de psicología en la universidad, pues mucha atención e importancia no les suelen dar a estos casos. Claro, eso es una problemática gigante, ¿no? Y también, como tú bien dices, en una escuela puede ser que privada, ¿no? O sea, pasen al estudiante porque está pagando mensualmente por estudiar ahí y llega a un entorno universitario y no sepa nada. Pero también lo que tú comentas, ¿no? Lo rechazan, no pueden estudiar acá, pero porque no hay adecuaciones y no sé si no les interesa, pero si lo hicieran, posibilitarían cambios gigantes. Yo incluso cuestionaría qué habría ocurrido. Y no digas que Lalo es guau, el mágico, porque no es cierto. O sea, pero ¿qué hubiera ocurrido si yo no hubiese sido el tutor sombra de mi tutorado? Y si los papás hubiesen escuchado el debe reconocer de que su hijo no está hecho para la universidad. Le recomiendo que se salga de ahí y que haga un curso. ¿Qué habría ocurrido en ese sentido? Los padres aún y así hubieran sido como Lalo de no, vamos a ver que lo puedes hacer, hubieran dicho no, pues sí hay que reconocer y tomando en cuenta que los papás también ya también en su caso están como que chocados, cansados de todo esto, ¿qué hubiese ocurrido? Porque también los papás se desesperan y yo lo entiendo, pero la paciencia es necesaria si queremos posibilitar cambio. Yo he tenido mucha paciencia con mi tutorado y he logrado grandes cosas, pero si yo me desesperara, si yo tuviera una manera de ser muy
muy brusca, pues no se haría nada realmente. Por eso digo que la paciencia es necesaria y también comprender y validar lo que los papás sienten. Por eso es importante que los papás sepan de lo que pasa con su hijo en un contexto universitario. Por ejemplo, mi tutorado, no, yo soy de Jalapa, Veracruz, México. Mi tutorado no es de Jalapa, mi tutorado es de otro estado. Entonces, él es foráneo, o sea, él viaja 5 o 6 horas y está solo acá en Jalapa estudiando en la universidad. Entonces, obviamente, él ha hecho tantas cosas solo, pero habrá cosas que no podrá hacer. Y estas pequeñas ayudas, pequeños apoyos posibilitan cambios gigantes. Después van a decir que yo hice la universidad por mi tutorado, o sea, no se me haría descabellado. Si ya comentaron que yo hago las tareas y que yo hago sus trabajos, no se me haría descabellado que después piensen que yo hice la universidad, lo cual es completamente absurdo porque ando metido en tantas cosas que a veces no tengo tiempo de dormir mucho. Entonces, bueno, pero es lo que pasa. No sé si respondí tu pregunta, Nicole, pero si no, reformúlala, no hay problema. No, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. No, no, gracias a ti que participaste. Oye, pero tienes razón, ¿no? Por ejemplo, el día de la Mundial de la Neurodivergencia, el Community Manager de la universidad está ahí, ¿no? Publicando que son bien inclusivos, que ellos se preocupan por la población neurodivergente, pero el resto del año ni los topan, ¿no? Claro, y eso es una problemática enorme, enorme. Estoy leyendo aquí un comentario, que dice, que se despide. Sí, luego le mando un mensajito a Mari. Pero sí, justamente, o sea, es una problemática gigante, que ocurre. Y aquí, bueno, aquí te lo quiero decir lo que es- dice, me despido debido a un compromiso que tengo, pero no quiero irme sin antes expresar nuevamente mi agradecimiento por todo el conocimiento y las aportaciones que compartieron un excelente día. No, gracias a ti, Mari, que te quedaste casi hasta el final. Ya vamos a terminar, de hecho, pero sí es una problemática gigante, enorme, que no tendría que ocurrir, pero ocurre, ¿no? Y creo que si se hicieran adecuaciones, otra cosa sería. O sea, yo también considero que muchos estudiantes abandonan la primaria, la secundaria y la preparatoria porque no hay adecuaciones, porque es más fácil decir, reconozca que no puede, que su hijo no está hecho para esto, que ver la manera de posibilitarlo. Eso es una cuestión que no debería de ocurrir y que ocurre. Ay, no, yo agradezco enormemente haber escuchado y haber estado cuando dijeron que mi tutorado no podía, porque yo dije, no, sí puede hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente ahorita ya va como a la mitad de la carrera, ya perfilándose para entrar a un posgrado, y después ¿qué van a decir? Que yo también hice el posgrado por mi tutorado, o sea, porque no se me haría descabellado, ¿sabes? Pero yo sí parto los aplausos, gracias, Nico. No se me haya descabellado que lo comenten, pero a mí, vaya, me es fútil, ¿no? Que comenten y digan lo que gusten y no. O sea, yo soy más de apoyar a mi tutorado a que él haga las cosas, porque yo le he dicho, tú puedes. Por ejemplo, algo que tiene, ya para finalizar, algo que tienen las personas autistas es que tienen como que un interés muy obsesivo. Y yo lo que le he dicho a mi tutorado, tú puedes hablar de tu interés obsesivo, que son los conflictos bélicos, pero como una manera de anclarlo o ponerlo de ejemplo, pero toca el tema que te piden hacer. Por ejemplo, te ponen a hablar de la adversidad de la vida, entonces, un ejemplo así como que laxo, ¿no? Tú hablas de lo complejo que es la vida y pones de ejemplo cómo los conflictos bélicos también fueron adversos, también fueron complejos, cómo los sobrevivientes de Auschwitz, por ejemplo, tuvieron que aceptar la muerte de miles de millones de personas, etcétera. O sea, fíjate, él habla sobre el tema que se le pide y lo ancla con su tema de interés, que son los conflictos bélicos. Pero bueno, son cosas que se hacen y que, no, mi tutorado sí le gusta mucho el tema de los conflictos bélicos, pero busca anclarlo, pero no desatendiendo el tema que le piden que haga, ¿no? Si le piden hacer una tarea sobre X cosa, la hace sobre X cosa y lo relaciona con los conflictos bélicos. Y eso es lo que se tendría, lo que hace y le ha posibilitado muchos cambios. Entonces, bueno, yo espero más adelante en mi universidad no sea tan quisquillosa y acepte los tutores sombra y después, lo que he comentado en redes, después van a decir que hay que hacer tutores sombra, pero no van a mencionar que Lalo fue el primero que lo dijo, o sea, ni de chiste, pero si yo lo veo, sí lo voy a comentar porque hay cosas que a mí no me parecen, ¿sabes? Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, sino ya para que pare yo la grabación. Oye, pues me voy a meter una maestría para que tú me la hagas. Jalo, sí. No, pero sí, o sea, no es que los cambios son gigantes, en verdad. Cuando uno tiene paciencia con el tutorado, es enorme lo que hacen y lo que logran, lo que se posibilita. Entonces, bueno.
No sé si hay algún otro comentario, pregunta, y así no para que pare yo la grabación, como me digan ustedes. Digo que ya. Bueno, entonces ya la voy a parar. Sí les agradezco mucho a los que se quedaron hasta acá. La voy a parar, no voy a cerrar aquí, pero les agradezco mucho y cualquier duda, comentario, ahí háganlo y yo les contesto sin ningún problema. Si alguien quiere algún artículo, con gusto díganme, oye, ¿tienes artículo de esto? Y se lo paso ahí por privado, me pasan el cuadro y yo se lo paso. Yo tengo artículos de cómo trabajar autismo en ámbito laboral, autismo en cuestión educativa, autismo y lo que se conoce como depresión, como ansiedad, como desregulación emocional, etcétera. Entonces, con gusto comparto. ¿De acuerdo? ¿A qué va?